conocer a Dios cambia tu perspectiva y te lleva hacia un crecimiento en tu vida espiritual. Que el Señor los bendiga. Estamos ahora en la clase 9, en la segunda parte, y vamos ahora a seguir conociendo la verdad sobre la Biblia. Estamos revisando esta semana la revelación e inspiración. De hecho, que estaremos viendo la siguiente semana acerca de la iluminación. Ok, hemos visto sobre la revelación de la Biblia y vamos a continuar con la inspiración. Entonces, ¿cómo sabemos que la Biblia es cierta? Entonces, vamos a aclarar algunos términos. En respecto a la inspiración, no significa simplemente que el escritor se sintió emocionado como Handel componiendo el Mesías, ni tampoco significa que los escritos son necesariamente inspiradores como un poema edificante, ¿no? Como proceso se refiere a los escritores y los escritos siendo controlados por Dios, pero como producto se refiere solo a los escritos como documentos que son mensajes de Dios. ¿Ok? Entonces, si estamos hablando de inspiración, no estamos hablando de que los escritores hayan sido robots. O sea, como que Dios programó lo que tenían que escribir, lo que tenían que pensar, y no es así. No se olviden que el Señor dice en su palabra que Él pone en nosotros el querer y el hacer de acuerdo a su buena voluntad. Entonces, esto implica que los escritores bíblicos han estado en una perfecta comunión con Dios. Ok, ahora, ¿por qué es importante la inspiración? Es una buena pregunta. Al tratar de responder esta pregunta, tenemos que entender la inspiración en el sentido de que aumenta nuestra confianza en la Biblia. Entonces, la verdad tras la inspiración es que tú podemos confiar en su palabra sobre sentimientos, sobre valores, opiniones y cultura propia. Entonces, por eso es importante la inspiración, porque nos lleva a nosotros a tener un sentido distintivo. Ok, inspiración significa que Dios escribió la Biblia a través de la gente, ¿no? Por ejemplo, Timoteo dice eso y también lo dice según de Pedro. Entonces, toda la escritura es inspirada por Dios. Dios no solamente utilizó a la gente externamente, Él la motivó internamente para crear una palabra que durará eternamente. Entonces, no estamos hablando de robots, estamos hablando de gente que está en una perfecta comunión con Dios. Como decíamos, Él no hizo en ninguna medida robots, no hizo dictados, no, Él utilizó a la persona en su integridad. ¿Okay? Vamos a hablar también que la inspiración significa que el Espíritu Santo es el autor, ¿no? Entonces esto es importante porque, por ejemplo, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu habló antes por boca de David, ¿no? Y bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías. O sea, el registro de lo que habló Dios a través de los escritores. Vino sobre mí el Espíritu de Jehová y me dijo. Ok, ese registro es el que vino como inspiración. Entonces ahí es donde se escribe, aunque algunas veces literalmente escribieron lo que Dios dijo, el hecho es de que todo lo demás está involucrado en el tema de lo que Dios quería hacer conocernos. Inspiración significa que las palabras, lo siguiente, las palabras
Dios dice y la Biblia dice son sinónimos. O sea, cuando Dios habló, dice el Señor ha dicho, Jehová ha dicho, eh, en, en un sentido, cuando decimos la Biblia dice, estamos hablando de lo mismo, porque es Dios el que está hablando a través de las escrituras. La Biblia no contiene las palabras de Dios o la palabra de Dios, es la palabra de Dios hacia nosotros. Entonces, esto fue un problema ya en 1927 hasta más o menos 10 años después que, que hizo que todas las agencias mundiales de misiones cambiaran o sea, su estructura de siervos, de obreros, porque en 1927 el criticismo bíblico salió mundialmente como una bomba y eso nació en Alemania, en la Universidad de Tübingen, en Alemania. Y ellos dijeron que la Biblia contiene la palabra de Dios, que no podía ser la palabra de Dios, y esto fue un bajón a todo el avivamiento que empezó en ese siglo, al comienzo del 1900. Pero pasaron 10 años para que las agencias misioneras reaccionaran y cambiaran a su personal misionero para cambiar aquellos que, que tuvieran una convicción diferente. O sea, el punto es que nosotros en el cristianismo creemos que la Biblia es la palabra de Dios, ¿no? Y esto se pudo recién empezar a confirmar cuando se hallaron los rollos del Qumran en el Mar Muerto a partir del año 48, 49, cuando se descubren los rollos y se llevan a la Universidad de Jerusalén y se empieza a estudiar el rollo de Isaías. En el año 60 ya se tiene la Biblia con el rollo de Isaías confirmado y que era idéntico al que se había hallado en las copias más tardías de donde tenemos nuestras traducciones, pero lo que se halló en el Qumran era casi lo mismo, solamente 17 palabras que en realidad eran errores que no cambiaban el sentido de la palabra, del texto, del contenido, no se cambiaron ningún sentido, eran solamente algunas palabritas que por decir era como cuando se escribe mesa con Z o con S, por decirlo así. Entonces, esto es lo interesante. Entonces, la fe fue reforzada con ese hallazgo y a partir de la década de los 60 empezaron los estudios y ya tenemos pues la convicción de que la Biblia es la palabra de Dios, porque no tiene errores, en el sentido de que hablamos la clase pasada, como en comparación con otros libros, la Biblia tiene muchas copias para poder hacer un original, mientras que los libros más populares, que son seculares, en realidad no los tienen, ¿no? Entonces, tienen muy pocas copias y esto es lo asombroso. Ok, dice toda la escritura, ¿no? Porque la escritura dice a Faraón, te levanté para este propósito. Entonces, hay, eh, hay una autoridad en la Biblia, ¿no? La autoridad de la Biblia, de la palabra, ¿no? Está implícita, es la palabra de Dios y esto es indudable. No, o sea, para un cristiano es importante llegar a esa convicción. Si es posible que haya algunos cristianos que crean que la Biblia contiene palabra de Dios, es posible que ellos estén luchando con sus dogmas perdón, pensando que es un dogma, pero no es así. La experiencia de tener una relación con Dios te lleva a saber que la Biblia es la palabra de Dios,
no un contenido de algunas palabras, ¿no? Ok, lo que la Biblia dice es lo que Dios dice. Esto es muy importante para nosotros como cristianos. Dios dice, y acá usted va a poder revisarlo en casa, yo no voy a entrar al pormenor de los textos porque son bastantes textos. Ustedes pueden revisar la grabación y tomar nota. Por ejemplo, Génesis, Dios dice, en Gálatas, la Biblia dice. En Éxodo 9, Dios dice, en Romanos 9:10, la Biblia dice. Génesis 2:24, Dios dice, en Mateo 19:4 al 5, la Biblia dice. Salmo 95:7, Dios dice. Hebreos 3:7, la Biblia dice. El Salmo 21, ¿no? Dios dice. La Biblia dice en Hechos 4:24. Está también Isaías 55:3, en donde Dios dice, y la Biblia dice en Hechos 13:34. El Salmo 16:10 está diciendo Dios. La Biblia dice en Hechos 13:35. El Salmo 2:7, Dios está diciendo. Hebreos 1:5, la Biblia dice. Salmo 97, Dios dice. La Biblia dice en Hebreos 1:6. Salmo 104:4, Dios dice. Hebreos 1:7. Son una muestra de los textos, porque podemos hacer un análisis mayor, podemos encontrar más en donde Dios dice y la Biblia dice en su correspondiente. Pero es importante, entendamos, que lo que Dios dice es lo que la Biblia dice. ¿Ve? Ahora, preguntémonos, ¿cabe que es correcto que tengamos algunas preguntas? ¿Puede estar mal la Biblia? Y cualquier joven o persona que se está aproximando a las escrituras puede llegar a pensar esto. Ahora, la pregunta, ¿es la Biblia inequívoca, o sea, significa sin errores, o meramente una guía infalible? Estamos hablando en materia de fe y práctica. O sea, significa que lo que dice acerca de las verdades espirituales es verdad, pero que podría haber errores en ciencia, en geografía, historia. En este punto tenemos que establecer diferencias. Aquí el hecho es que la Biblia no es un libro de ciencia. El libro no es un libro de geografía, no es un libro de historia. Una cosa diferente es que por causa de que la Biblia tiene sabiduría de Dios, confirme a la ciencia muchas cosas que están ya escritas, habladas, como por ejemplo cuando se habla de temas médicos, de temas de higiene y alguna otra cosa más al respecto de la luna, el sol, etcétera, o que la Tierra misma tiene que ser observada como una esfera o algo parecido. En cuanto a geografía, de hecho que no es un libro de geografía, no es un tratado de geografía, al contrario, la geografía ha podido ser confirmada con los escritos bíblicos y los hallazgos de la arqueología han permitido de que se dé uno cuenta de que los libros que están contenidos en las escrituras no tienen anacronismos, o sea, no tienen lugares y fechas diferentes, al contrario, ahí es donde se coordina la historia, en donde siendo un libro, en donde hay una guía de Dios, no está hablando de una historia detallada, pormenorizada, de la manera como podríamos decir se puede encontrar en lo escrito por un historiador o los historiadores en particular. O sea, necesitamos diferenciarlo. O sea, la Biblia es inequívoca, no tiene errores, es porque también es infalible en el sentido de que no siendo un libro de ciencia, ayuda a la ciencia, no siendo un libro de geografía, ayuda a la geografía, no siendo un libro de historia, ayuda a la historia. Y sí podríamos poner
algunos ejemplos de hallazgos. Ha sido interesante encontrar hallazgos particulares, por ejemplo, la civilización hitita que aparecía en la Biblia y no se sabía hasta que se encontraron rastros de esa civilización. ¿Okay? Hay cosas que necesitamos revisar. Ok, la Biblia es inequívoca porque es un libro perfecto. Cuanto es apreciado esto para nosotros, quienes tenemos a la Biblia como la autoridad de Dios, ¿no? En cuanto a Dios, perfecto en su camino, y acrisolada la palabra de Jehová, escudo es a todos los que en él esperan. El Salmo 18:30 nos refleja mucho de que Dios se ve reflejada en su palabra. Ok, vamos a entender dos palabras importantes en este momento. Primero, la palabra verbal. Estamos hablando de cómo la Biblia nos ha llegado. Entonces, se habla de una inspiración verbal, de una inspiración plenaria. Vamos a hablarlo de verbal. Dios inspiró las palabras, no solo las ideas. Entonces, muchos de los argumentos de Jesús, por ejemplo, se inician en una sola palabra. De cierto, os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Entonces, cuando habla de la ley, está hablando de los 5 libros de Moisés, la Torá. Entonces, está hablando de un fundamento muy simple, ¿no? O sea, aquí por ejemplo, en Mateo, estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Y ahí en la respuesta los fariseos le dijo, es hijo de David. Entonces el Señor le dice, pero si fuese hijo de David, ¿por qué David le dice Señor? Entonces, se dan cuenta, hay argumentos que parten de una palabra, de una porción de la palabra, y de ahí se desarrolla todo esto. Por eso que es verbal. O sea, hay un contenido importante. También se habla de plenario en el sentido de que Dios inspiró todo, no solo una parte, porque dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, como lo dice 2 Timoteo 3:16. Entonces, yo creo que tenemos que enfocarnos como San Agustín, que dice, si crees lo que te agrada de los evangelios y rechazas lo que no te gusta, no es el evangelio lo que crees, sino a ti mismo. Y es verdad, porque hay mucha gente que está poniendo a capricho esto sí y esto no, lo cual significa que cuando sea que haya un conflicto entre lo que siento y lo que dice la Biblia, entonces, o lo que me enseñó mi pastor, lo que me enseñaron a la luz de la palabra o fuera de la palabra y lo que dice la Biblia, y entonces entramos en conflicto, entonces, o las opiniones de otros, o lo que me parece razonable a mí. O sea, yo empiezo a escoger, ¿no? Entre la palabra y otras opciones. Cuando sea que yo tenga una diferencia de opinión con la Biblia, por cualquier razón, ¿saben? Lo que tenemos que decir es esto: la Biblia siempre está bien. Entonces, esto es importante porque hay maneras de demostrar que las escrituras, la Biblia, toda la Biblia, ha sido guardada sobrenaturalmente a través de las edades, a través de los tiempos, en todo el tiempo que ha sido preservada, cuidada, guardada. Es el legado que el pueblo hebreo nos ha dado a toda la humanidad. Qué tremendo. Entonces, es por esto que necesitamos nosotros establecer este hecho. Inspirado significa autoritativo, porque la palabra de Dios debe ser nuestra autoridad final. El Salmo 119, Deuteronomio y Hebreos dicen, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Ok, si tú no guardas la palabra, ¿cómo te guardas? Amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él. O sea, la voz de Dios está contenida en la palabra de Dios, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Entonces aquí el atender
la palabra de Dios, o sea, su voz escrita, aquí nos trae vida. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, nuevamente la palabra escrita, es la voz de Dios, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto. Estamos en Hebreos 3, 7 y 8. Ok, estamos entendiendo que es nuestra autoridad, las escrituras son nuestra autoridad. Por eso vamos a hacer aquí algunos ajustes, algunas claves para cambiar nuestra perspectiva. ¿Cómo debemos responder? La Biblia es el libro que nos muestra a Dios. ¿Cómo debemos responder a este libro? Con estremecimiento. O sea, debe ser tremendo. Lo que Dios te está hablando debe ser siempre tremendo para ti. O sea, no hay palabra de Dios que no pueda hacer estremecer al ser humano. Y esto es importante. Aún palabras simples, sencillas, van a estremecerte y Dios va a estar allí con deleite. O sea, leer la palabra de Dios es un deleite para ti cuando tú estás acercándote a Él. Para mí, hay que valorar la palabra, hay que valorar lo que Dios te está diciendo, con alabanza, con agradecimiento, con asombro, decirle, Señor, qué maravilloso que eres, con gozo, porque el Señor va a hacer saltar tu corazón, sabiendo que Dios te está hablando, está en cuidado de ti, con amor, porque sabes que Dios te amó primero y te está hablando, y con obediencia, porque el Señor requiere que tú le obedezcas cada día, cada instante. Amén. Entonces, conocer a Dios va a cambiar nuestra perspectiva cuando conocemos más a Dios a través de su palabra. Es todo por hoy y no se olviden, si ustedes tienen alguna duda, escriban a minsantuario@yahoo. Estaremos allí para dar un saludo o una respuesta a aquello que tú quieres que pueda ser atendido en tu petición. No te olvides, escribe con confianza. Estamos para bendecirte. Que el Señor te bendiga ahora y siempre. Que el Señor te bendiga en todo momento. Que el Señor esté con ustedes.